Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de tiempos de incertidumbre, migrantes varados, repatriados y en búsqueda de oportunidades. Hoy nos vamos a centrar un poquito más, no necesariamente los mexicanos que están en Estados Unidos, sino aquellos migrantes que están atorados aquí en territorio nacional debido a las decisiones implementadas no solamente por Donald Trump, sino por el gobierno de Estados Unidos desde tiempo atrás. En el primer mandato de Donald Trump se empezaron a dejar venir una serie de caravanas migrantes sumamente numerosas, las cuales empezaron a entrar aquí a territorio mexicano, cruzar todo el país para llegar de manera masiva hacia Estados Unidos, lo cual hizo que Donald Trump en primera pusiera presión a México para frenar el flujo migratorio en el sur, con esta misma amenaza de la imposición de aranceles, en el cual inmediatamente cuando anuncia que va a haber aranceles, López Obrador manda a Marcelo Ebrard de Estados Unidos, detiene esta imposición de los aranceles, pero en respuesta López Obrador tiene que mandar a la Guardia Nacional a poner orden en la frontera sur de nuestro país, algo que se logra hacer, pero ya con todos los migrantes que estaban en la frontera norte de nuestro país, que estaban pasándose a pedir asilo a Estados Unidos, lo que hace Donald Trump es implementar este programa de Quédate en México, en el cual los migrantes se entregaban prácticamente en la garita de entrada diciendo quiero un asilo, y eran tomados sus datos y esperaban en México a que iniciaran sus procesos en Estados Unidos. Eran camiones los que llegaban a la frontera de México con Estados Unidos. Subían a los migrantes y estos migrantes iban hacia la corte en Estados Unidos, en donde después de la corte regresaban nuevamente a México a seguir esperando hasta que se resolviera su proceso. Estas medidas lo que hicieron fue saturar todavía más ya el sistema migratorio de Estados Unidos, que de por sí ya venía con bastantes problemas de antes, y con esta implementación se pone todavía más difícil. De esta manera es como Donald Trump termina su mandato. Llega Joe Biden, en el cual se encuentra con esta problemática, empieza nuevamente a aumentar el número de migrantes que empiezan a llegar y que ya no intentan pasar a territorio norteamericano escabulléndose de la migra para entrar y empezar a trabajar de manera indocumentada, sino que hace un giro en la manera en que la gente migra. Ya no migra para intentar esconderse de la migra, sino que llegan a la frontera, atraviesan y luego se entregan para solicitar refugio en Estados Unidos, y con esto conseguir un asilo que les permita el camino a una posible regularización. Esto evidentemente pone en problemas nuevamente a Estados Unidos, en más problemas de los que ya tenía, y lo que hace Joe Biden es a implementar esta aplicación, la CBP One, la cual consiste en que todo aquel migrante que está intentando solicitar un asilo en Estados Unidos tiene que solicitarlo en su país de origen o en territorio, en este caso mexicano, a través de una app en un teléfono celular, la CBP One, en la cual hacen su solicitud. El gobierno de Estados Unidos les permite, dice, ok, voy a revisar tu caso, y hasta que les da la cita para que lleguen a la frontera norte es cuando ellos se pueden desplazar. Esto logró meter en problemas a México. ¿Por qué? Porque México no tenía ni tiene la infraestructura todavía para recibir a tantos migrantes. Empieza a volverse un problema en la frontera sur, en Chiapas empieza a haber mucho migrante. Aquí en Ciudad de México empieza a haber varios asentamientos de migrantes que están en espera de poder primero recibir el permiso de migración para continuar su camino, pero también esperando a que se les otorgue esta cita por parte de Estados Unidos a través de la aplicación CBP One. Se logró meter cierto orden en los flujos migratorios aquí en México, pero lo que pasa una vez que llega Donald Trump es que él cancela este programa, y no solo lo cancela, que ya se venía a venir esta cancelación de este programa, sino que no respeta todas
esas citas que ya habían sido programadas. En el momento en el que él es presidente, dice ni una más, se cancelan todas las citas que ya se habían dado, y esto deja en un gran problema a muchos migrantes, a miles de migrantes que ya tenían su cita, que hicieron lo que Estados Unidos les pidió, que fue formarse en la línea, esperar que su proceso iniciase. Lo estuvieron haciendo de esa manera, y obviamente después de tanto tiempo pues se encuentran en una encrucijada. ¿Qué van a hacer ahora los migrantes cuando ya evidentemente después de tanto tiempo su poder adquisitivo ha bajado bastante, no tienen dinero, están atrapados aquí en México? Y es de lo que poquito que vamos a hablar ahorita en este primer artículo que ponemos a su disposición ahí en la página de Facebook, titulado este artículo, dice: sin información sobre opciones, migrantes aguardan en refugio. Este es un artículo de Jessica Shantomila, en el cual dice que pues a un poco más de ya un mes del gobierno de Donald Trump, el cual canceló esta aplicación, la CBP One, para solicitar asilo aquí en Estados Unidos, los documentados quedaron varados en la Ciudad de México y aún siguen evaluando cómo resolver su situación, ya que carecen de información sobre sus opciones. Y no solo en Ciudad de México, sino también en Chiapas están en la misma situación. Aquí informa que hicieron un recorrido en un campamento migrante instalado a orillas de las vías del tren en la colonia Vallejo. Algunos de los extranjeros comentaron que permanecen en este sitio porque no saben cómo tramitar su permiso de estancia regular y temen ser devueltos a sus países. Otros aseguraron que aunque desean regresar a sus lugares de origen, desconocen cómo hacerlo, pues no tienen los recursos ni documentos para el viaje. En tanto, otras familias esperan su cita ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR. También lo estuvimos avisando cómo ante este peligro que representaba Donald Trump antes de llegar a ser presidente, en el que ya su discurso hablaba de lo que iba a ser. Muchos de los migrantes, después de haber esperado tanto tiempo, empezaron a asistir al Instituto Nacional de Migración para solicitar ya una residencia aquí en México, lo cual aumentó drásticamente en comparación con otros años la migración, ya que quería quedarse aquí en México. Aquí el problema que nosotros vemos es exactamente el de que, a pesar de que existen programas, de que hay ayudas, la información no llega a quienes más lo necesitan. No se hace un esfuerzo por irle a avisar a todas estas personas que hay alivios para ellos. Por ejemplo, ya no se ha dicho nada qué pasó con el programa para los venezolanos. Recordemos que durante el gobierno de López Obrador se estaba dando inclusive una ayuda económica por parte del gobierno de México para que regresaran los venezolanos a su país, y por 6 meses se les daba ese apoyo económico para que pudieran reintegrarse en la vida económica ya de su país. Ahorita no se sabe si se sigue haciendo o no se sigue haciendo. Hacia Cuba también se estaba haciendo parte del programa de Sembrando Vidas. Pero más allá de eso, el día de hoy Venezuela ha dicho que va a recibir a todas las personas venezolanas que se quieran regresar, y no nada más de México, sino los invitamos a que revisen. Estamos preparando ya el boletín, está a punto de salir nuestro boletín informativo para el mes de marzo, en el cual inclusive hay mucho venezolano en Chile, y ya también se está abriendo la posibilidad para que el que quiera regresar regrese. O sea, no es un problema que nada más México le esté pasando, sino es en toda la región. No solamente van a Estados Unidos, sino a diferentes países del continente americano, y Venezuela al menos está, al menos en el discurso, habrá que ver qué pasa a la hora de la práctica, está listo para recibir a su población. Aquí, hablando con la Embajada de Honduras, ha dicho que en México hay programas para que el migrante hondureño que se quiera regresar, hay métodos, programas para que puedan regresarse. Lamentablemente esta información no siempre llega a los lugares en donde están los migrantes, y evidentemente esto hace que esta incertidumbre en la que viven ellos los haga vulnerables a que abusen de ellos, sobre todo el crimen organizado. Ese es uno de los problemas que está pasando en México con estas personas que ya no saben exactamente qué es lo que pueden esperar. En cuestión de las repatriaciones de los mexicanos que están siendo repatriados, y no solamente mexicanos, porque ya vimos cómo, a pesar de que el gobierno mexicano en primera instancia dijo que no iba a recibir a los migrantes de otras nacionalidades más que perdón, más que a los mexicanos, el día de hoy ya dijeron que están recibiendo de algunas otras nacionalidades. No especificaron de dónde. Allá mexicanos había más de 12,000 que habían sido regresados. Siguen siendo números muy por debajo de lo que
en dado caso de que Donald Trump implemente todo el poderío que va a tener, y sobre todo el económico, con los movimientos que está haciendo, en el que puede mandar más, ya empieza poco a poco a haber personas que están siendo repatriadas, y que en el corto plazo va a ser un problema para México por todos los migrantes que están aquí, que estaban de paso y que el día de hoy ya se quedaron atorados en México, más los que estén regresando. En uno de los artículos que estamos poniendo aquí de respaldo de esta información está de Cristina Gómez Lima, que dice: continúa en 100 por día las repatriaciones por la garita de Nogales. Igual en nuestro boletines tenemos un artículo bastante interesante sobre los indígenas en Sonora, que muchas veces no se contempla la parte de este problema de las comunidades originarias de nuestro país, las cuales todavía sufren todavía más que la mayoría de las personas que se ven obligadas a abandonar nuestro país. Dentro de los grupos grupos vulnerables siempre hay alguien que está todavía más expenso a sufrir aún más, y esos son nuestros indígenas mexicanos. Bueno, en este artículo nos dice que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, quien fue la secretaria de Relaciones Exteriores al final del gobierno de López Obrador, es la que está atendiendo el tema migratorio en la entidad de Sonora. Y junto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, están hablando de lo que se está haciendo, ¿no? Se está viendo la adecuada operación de los centros de atención para connacionales repatriados desde Estados Unidos, instalados en Nogales y en San Luis Río Colorado, en los cuales hasta el día de hoy la información es que ya hay muchos lugares que están listos para recibir a los migrantes, pero que la ocupación es prácticamente nula, ¿no? Que no está habiendo migrantes ahí ocupando esos lugares. Poco a poco vamos a ver cómo se van a ir llenando, y habrá que ver los programas de repatriación que tanto van a ayudar a los migrantes. De lo poco que se había oído, de la única ayuda monetaria y económica que estaba habiendo para los migrantes era una tarjeta, si no me equivoco, en donde se dice que contaban con 2,000 pesos para poder regresar a sus lugares de origen. No se habla de un programa para que se integren económicamente en sus lugares de origen y no tengan que ver la necesidad de volver a migrar. Muchos de los que están regresando van a buscar la manera de regresarse a Estados Unidos, porque las condiciones laborales y sobre todo económicas en México pues no se comparan todavía con las de Estados Unidos. Y bueno, para ello tenemos este último artículo. Es de Julio Gutiérrez, titulado: Firmas privadas superan la meta de 50,000 empleos para mexicanos repatriados, según Campa. Aquí nos dice que el sector privado tiene abiertas 42,000 plazas para mexicanos que sean repatriados de Estados Unidos por la política antiinmigrante de Donald Trump, una cantidad que representa 84% de las 50,000 ofrecidas inicialmente hace 2 semanas, dijo Roberto Campa, director de Asuntos Corporativos de Fomento Económico Mexicano, FEMSA, y coordinador del Grupo de Trabajo Empresarial del Consejo Coordinador Empresarial. Aquí, para tener una idea de quiénes son, por ejemplo, dicen que del 2019 al 2024 un total de 4,000 migrantes se han incorporado a este programa que da empleo en las firmas de FEMSA, como lo es OXXO, de los cuales 25% provienen de Haití. Y evidentemente migrantes que vienen de otros países, que vienen de paso, que su objetivo es juntar dinero para irse a Estados Unidos, que viven en condiciones precarias, muchos de ellos en albergue. Evidentemente que estos trabajos en OXXO les son favorables porque vienen de paso y se van, pero la realidad es que si este tipo de trabajos con esos salarios que hay en México se les ofrece a los migrantes que van regresando, la realidad es que no les alcanza. Tenemos que tomar en cuenta que los migrantes que regresan, muchos de ellos son personas que ya llevan muchos años en Estados Unidos, que tienen compromisos para atender a sus familias allá y acá. La muestra es los más de 64,000 millones de dólares que entraron por concepto de remesa en el 2024. O sea, son personas que están mandando constantemente y que al venirse acá se encuentran con ese problema. Ya no pueden mandar, pero las necesidades en México siguen existiendo. Uno de los problemas que fue durante el gobierno de López Obrador, que el peso estuvo sumamente fuerte, era algo muy bueno para el país, pero no para los migrantes, porque los migrantes tenían sus deudas aquí en pesos,
porque pagaban sus terrenos, pagaban sus casas, algunos que estaban construyendo simplemente para mantener a sus familias acá. Y esta fortaleza del peso le ayudó al país, pero al migrante le perjudicó, porque se vio obligado a mandar todavía más dólares para poder pagar todas sus necesidades de sus familiares aquí en México, y por eso es que estos envíos estuvieron subiendo durante el gobierno de López Obrador, independientemente de que ya históricamente ya venían con una alza muy muy alta. La manera en que se puede explicar este aumento en remesas durante el gobierno de López Obrador fue la fortaleza del peso, que hizo que el dólar se debilitara en comparación con antes y que tuviesen que mandar más dólares todavía para poder cubrir sus necesidades. El día de hoy es posible que no se llegue a romper el récord nuevamente este 2025, pero va a seguir muy cerca. ¿Por qué? Porque a pesar de que va a haber personas que van a ser repatriadas y que no van a poder mandar sus remesas, lo cierto es que muchos de estos migrantes de tránsito que están atorados en México, muchos de ellos tienen familiares en Estados Unidos y les estarán mandando remesas para que puedan salir adelante aquí en México. Y parte de ello es que en el reporte del 2024, el cierre de remesas, Chiapas, que antes parecía en lugares muy alejados de los primeros en cuestión de recepción de remesas, para el 2024 apareció ya más arriba de la tabla. Esto producto del dinero que se le manda a los chiapanecos que se van a Estados Unidos, pero sobre todo de todos los migrantes que están de paso. Y no es que en Chiapas no haya personas que vayan a Estados Unidos, sino que estas personas normalmente van y son las que son más explotadas, las que les pagan menos y que no pueden mandar mucho dinero. Se habló de las remesas, que aproximadamente era como un 25% de lo que ellos ganaban, de 200 y tantos dólares que mandaban antes, se llegó a la cifra de arriba de $350 por envío, lo cual para las personas que ganan poco, pues sí representa un golpe bastante fuerte a su economía, y por eso es que algunas comunidades donde salen, sobre todo las rurales, donde salen personas con una carencia económica muy grande, van a Estados Unidos y son explotados y no pueden mandar más dinero del que en otros de otros estados por mejor posicionamiento de los migrantes. Por ejemplo, Ciudad de México, que es de los primeros 4 lugares en recepción de remesas, van con mejores estudios, van más despiertos, llegan a lugares en donde se pueden abrir las puertas más fácilmente, y pues evidentemente tienen un mejor ingreso y pueden mandar más dinero. No así en estas comunidades, lo cual hace todavía más loable, ¿no?, el que estén mandando dinero, porque les cuesta aún más trabajo. Pero esta es la realidad con la que se van a enfrentar los migrantes al regresar a México, que es un país que el día de hoy, a pesar de que se cambió el rumbo en el 2018, la realidad es que ahí sigue habiendo muchas cosas que aún faltan arreglar y que va para mucho tiempo. La inseguridad en México está en varios estados de la República. La pobreza sigue siendo uno de los principales problemas aquí, sobre todo los salarios. A pesar de que se subió, como se presumió, al doble de lo que estaba al inicio del 2018, la realidad es que estamos muy lejos de lo que debería de ganar un mexicano para realmente tener un poder adquisitivo que pueda hacer que se desarrolle la actividad económica en nuestro país. Creo yo, y creo que es una de las posturas en las que se ha manejado, que hemos manejado aquí, es que más allá de los programas asistenciales que son sumamente necesarios en este momento de la vida de México, fuera tanto el daño que le hizo el viejo régimen al país, que era necesario implementar estos programas asistenciales. Creo que se tiene que empezar a dar la vuelta y empezar a ver cómo hacer para que, más allá de unas ayudas a las personas económicas, sean las facilidades para que los migrantes que todavía estén allá puedan invertir en México, puedan empezar a generar riqueza, porque esta es la única manera en que el país va a salir adelante. Que los mexicanos que están allí, que tienen la posibilidad de invertir y de participar en los grandes proyectos de nuestro país, deberían de hacerlo. Es increíble que durante el gobierno de López Obrador los bancos salieran con ganancias multimillonarias. ¿Por qué no hacer algo para que los migrantes que tienen un verdadero poder adquisitivo, que están mandando miles de millones de dólares cada año, por qué no abrirles la posibilidad para que ellos sean los beneficiados, para que ellos sean los que tengan las ganancias, y que con esas ganancias ayuden a que sus comunidades mejoren y que dejen de tener la necesidad sus familiares de salirse para ir a Estados Unidos? ¿Por qué no hacer que ellos, después de invertir en México, vean la posibilidad de realmente regresarse a su patria
y no tenerlos allá, porque ese es el problema, que nadie lo dice, ¿no? El tener a los migrantes en el gran número en Estados Unidos, escondiéndose de manera indocumentada, mandando dinero y todo esto le conviene al país porque tiene un gran ingreso de remesas sin dar absolutamente nada a cambio. Se acaba de aprobar, se acaba de meter a discusión en la Cámara de Diputados aquí en México, el que se escriba con letras de oro, un reconocimiento a las migrantes y los migrantes mexicanos en Estados Unidos principalmente, ¿no? ¿De qué sirve tener letras de oro cuando se siguen violentando los derechos humanos de los migrantes, cuando se sigue gobernando de manera en el que no es gobierno para el pueblo, porque el pueblo sigue estando pobre, sigue estando con necesidades, sigue siendo violentado, sigue siendo abusado, y los únicos que se están enriqueciendo son los mismos personajes de siempre, que se han cambiado de partido y que con eso quieren justificar que ya son gente menor, son gente mejor. En esta discusión o en estos debates que hay de repente de cuestiones migratorias en la Cámara de Diputados, dicen: en el tema migrante no debe de haber colores. Soy de la idea de que sí debe de haber colores, y lo voy a estar repitiendo. Fue PRI el que impulsó la salida de migrantes, sumiendo a la población de México en la pobreza. Fueron muchos años del gobierno del PRI en el que se beneficiaron y empobrecieron a la mayoría de los mexicanos. Fue el Partido Acción Nacional el que tuvo la oportunidad de cambiar esto con Fox y no lo cambió, pero que después llegó y que ahí inició el problema con el narcotráfico, y que después llegó Calderón e hizo una guerra donde no tenía que haber hecho la guerra. Y el día de hoy, la violencia que hay en el México, el día de hoy, sigue siendo responsabilidad completa de el Partido Acción Nacional. Y digo del Partido Acción Nacional porque no podría decir que es de Felipe Calderón, pero el Partido Acción Nacional ha defendido a esta figura y por ende se vuelven cómplices. El Partido Acción Nacional se desvió de lo que en algún momento, independientemente del área derecha a la que pertenece, ni siquiera estaba representando a los suyos. Entonces sí, hay diferencia con partidos. El día de hoy, lamentablemente, Morena ha abierto su puerta a cualquier persona que se quiera integrar, y evidentemente poco a poco empieza a perder ese color. Esperemos que no sea tantas las personas que no deberían de estar en Morena que se metan ahí, que cambie el color y que llegue a ser el Partido Rosa de México. Estamos a tiempo de cambiar eso, pero vamos a ver más hacia adelante. Por mi parte, en esta ocasión sería todo. Ahí dejo esta información para que la revisen ahí en nuestros en la página de Facebook. Tenemos los artículos que utilizamos para esto, para que le den una leída y tengan una mejor información acerca del tema de migración. Invitarlos, tenemos dos muy buenos artículos para este próximo boletín que sale el 1 de marzo, para que le den una leída, en el cual ampliar un poquito más el conocimiento para verdaderamente poder hablar bien de migración. Por mi parte es todo, muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.